Queridos hermanos, nuevamente paz a todos ustedes. Este es el devocional número 10 y seguimos manteniendo el lema con el que comenzamos este proyecto que dice: no hay iglesia sana mientras hayan familias disfuncionales. Y como es así, es que hemos comenzado este proyecto con el fin de ayudar a nuestras familias a llegar a ser una iglesia vibrante en el siglo XXI. El título de este devocional que he traído para compartirles eh, es: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién es aquel que le gusta que lo controlen? Seguramente ninguno le agrada la idea de que otro tenga el control de su vida. Sin embargo, los creyentes verdaderos, como ningún otro grupo de personas, nos complacemos en darle a Dios el control de nuestras vidas. Los creyentes decimos, así como Cristo: hágase tu voluntad y no la mía. Rendir nuestra voluntad a Dios como lo hizo Cristo es uno de los actos más difíciles para nosotros, por lo menos por dos razones. La primera razón es porque estamos acostumbrados a hacer siempre primero nuestra voluntad antes que la de Dios. Y la razón número dos por la que no rendimos nuestra voluntad a Dios como lo hizo Cristo se debe a que no hemos entendido bien qué significa renunciar a nuestra voluntad. En cuanto a la razón de que estamos acostumbrados a hacer siempre primero nuestra voluntad, me recuerda a un joven rico que vino corriendo e hincando la rodilla delante de Jesús le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió a esta pregunta, pero en la segunda respuesta que él le dio a este joven fue de esta manera: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El escritor Richard Foster dice que constantemente nosotros nos aferramos tanto a lo bueno que conocemos que no podemos recibir lo mejor que no conocemos. Nuevamente lo repito. Constantemente nos aferramos tanto a lo bueno que conocemos que no podemos recibir lo mejor que no conocemos. Y esta era la situación en la que estaba aquel joven. Estaba muy acostumbrado a sus riquezas visibles, al uso que le daba él personalmente sin la intervención de ninguna otra persona. Tan acostumbrado estaba a esas riquezas que no pudo renunciar a ellas cuando Jesús le pidió que debía de hacerlo. No lo hizo a cambio de recibir un tesoro mucho mejor que no conocía. Esto nos habla de qué tan acostumbrado estaba este joven a hacer siempre su voluntad. Pero también nosotros no estamos acostumbrados a rendir nuestra voluntad a Dios, o no rendimos nuestra voluntad a Dios porque no hemos entendido bien qué es renunciar a nuestra voluntad. Hay que entender que renunciar a nuestra voluntad no tiene nada que ver con aniquilarla. Es decir, hay que entender que Dios no está destruyendo nuestra voluntad.
Hay que entender que Él no quiere que nosotros destruyamos nuestra voluntad para convertirnos en personas resignadas al destino, como lo entienden los naturalistas, que sostienen que el cosmos es todo lo que hay y que la naturaleza es el único Dios y por tanto viven resignados al destino. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros, porque si ese fuese el caso, si destruir nuestra voluntad fuera la intención de Dios, entonces no tendría sentido la fe, pues por la fe nosotros esperamos cosas grandes, mejores, que Él mismo tiene reservadas para nosotros. Entonces, ¿qué es renunciar a la voluntad y pedir a Dios que se haga su voluntad primero antes que la nuestra? Renunciar a la voluntad es permitirle a Dios que la transforme para que dejemos ir en buena fe todo aquello que conocemos y hacemos con la esperanza de recibir algo más mejor. De esto dicho tenemos el ejemplo de Jesús, quien en un momento deseó no sufrir el Calvario, pero al fin lo enfrentó con fe y esperanza de que resucitaría, y resucitó. En Hebreos capítulo 5, verso 7, nos habla de qué es tener o usar nuestra voluntad en una manera que nos beneficia a nosotros, de una manera que refleja que es una voluntad transformada. Y nos pone el ejemplo de Jesús. Y dice de esta manera: y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto, por supuesto, que está relacionado con aquella ocasión cuando Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, se condujo hacia el huerto del Getsemaní y allí se entristeció y fue a orar a su Padre. Y hubo una primera vez en que hizo esta petición: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y nuevamente Él vuelve a hacer esta petición a su Padre y termina de esta manera: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre. Es importante dejar que Dios transforme nuestra voluntad, aunque a veces eso implique perder todo lo que nos hace sentir bien y que conocemos bien, para que de esa manera Dios nos pueda dar lo que verdaderamente es nuestro tesoro. Les voy a dar algunos pasos que da el escritor Richard Foster, que nos pueden ayudar a practicar una oración de renuncia. Número 1. Debemos incluir en nuestras oraciones la petición del autodespojo, así como Cristo, quien siendo en forma de Dios,
no estimó ser igual a Dios, sino que tomó la condición de siervo. Eso debe de ser nuestra oración. Pedir a Dios que nos ayude a ser siervos. Una oración de autodespojo, apoyándonos en el ejemplo de Jesús relatado en Filipenses capítulo 2. Número 2. La oración de entrega. Tenemos que hacer esto parte de nuestra oración, porque con regularidad nosotros cantamos: todo a Cristo, yo me entrego. Pero puede ser que en la realidad no estemos dispuestos a entregarnos a Cristo. En este precioso himno quedan resumidas las palabras de Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Todo a Cristo, yo me entrego. Paso número 3 que debemos de incluir en nuestras oraciones de renuncia: la oración del abandono. Es decir, debemos aprender a aceptar todo lo que viene de las manos de Dios. Así como lo dijo Job, si podemos recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también lo malo? Eso es aceptar todo lo que viene de las manos de Dios, no renegar de Él cuando las cosas no marchan bien. Oración del abandono. Paso número 4. La oración de ceder. Hay que aprender a poner en las manos de Dios a todas las demás personas antes que nosotros. Hay que aprender a ceder, poniéndonos a nosotros en último lugar, no acomodándonos nosotros primero, no viendo primeramente qué nos beneficia a nosotros, sino qué puede beneficiar a los demás antes que a mí. Este es el mismo sentir que tenía Cristo, según está relatado en Filipenses capítulo 2, donde también el apóstol Pablo nos invita a no hacer las cosas por contienda o por vanagloria, sino más bien, antes bien, estimándonos unos a otros, o estimando a los demás sobre nosotros, viéndolos más importantes que nosotros. Eso es orar, cediendo nuestro lugar. Juan el Bautista, sus palabras fueron: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es aprender a orar, cediendo nuestro lugar, poniendo en las manos de Dios a todos los demás antes que mi persona. Pero esto no es fácil, porque estamos muy acostumbrados a acomodarnos nosotros primero y los demás que se acomoden como puedan. Y número 5, hay que aprender a orar esperando en la resurrección. Comencé preguntando: ¿cuántos de nosotros nos gusta que alguien nos controle? Sin duda alguna, Dios nos ha quitado muchas cosas de las que estábamos nosotros acostumbrados. Y a veces no hemos estado dispuestos a aceptar que Él tiene el control de nuestras vidas. Pero la oración de resurrección nos ayuda
a entender la voluntad de Dios, incluso a pedirle que nuevamente nos vuelva a poner en el lugar donde estábamos antes de tocar fondo. Algo así como Job, quien después de haber perdido todo, reconoció que Dios podía bendecirlo doblemente. Eso es orar con la esperanza de que Dios puede resucitar nuestra voluntad para que pueda buscar lo mejor para nuestras vidas, podamos buscar lo mejor para nuestras vidas. Hay cosas que Dios nos va a quitar, cosas que amamos, pero que pueden ser cosas que nos impiden acercarnos a Él. Pero eso no significa que cuando Dios nos quita esas cosas, nunca nos la volverá a dar. Él puede regresar nuevamente nuestro estado al estado que estaba antes de que tocáramos fondo. Entonces, no tengamos miedo en rendirnos a Dios. Dejemos ir en buena fe todo aquello que nos impide ser como Cristo. Pero recuerden, familias, que Dios no está aniquilando nuestra voluntad, la está transformando para que sus bendiciones sobreabunden en nuestra vida. Y por fin nosotros podamos decir como Cristo, hágase tu voluntad y no la mía. Que esta petición sea siempre nuestra oración. Paz a todos, hermanos, espero que hayan sido bendecidos con esta breve reflexión. Nos vemos el próximo mes, si Dios nos lo permite.